Respecto al tema de hoy, vamos a ver la teoría de la comprensión de lectura. Bien, respecto a la comprensión de lectura, pues tenemos muchos aspectos, tanto en elementos, tanto como esta facultad que nos va a permitir a nosotros como lectores, ¿no? Entender, interpretar, conocer y hacer proyecciones, es decir, inferir, ¿no? Más allá de lo que nosotros comprendemos, las ideas que nos quiere dar a conocer el autor. Entonces, el texto en sí es una unidad de contenido que tiene pues varias frases, enunciados, oraciones, ¿no? Que se van a ir articulando de tal manera que nosotros vamos a poder entenderlos mejor. Esa es la idea de los textos. Estos textos, bueno, van a estar conformados pues por ideas, ¿no? Ideas quienes que nos van a ayudar a poder comprender mejor eso que nos quiere decir, que nos quiere mencionar pues el autor del texto. Tienen que estar pues entre sí cohesionadas, ¿no? Tiene que haber una coherencia lógica. Y va a resaltar de aquí, del texto, la idea principal, que es aquel planteamiento central donde el autor desarrolla pues discurriendo las demás ideas del texto, que son las ideas secundarias, ¿no? Las que complementan entonces en sí la idea de texto. Bien, esto es en sí pues el objetivo del curso de razonamiento verbal, ¿no? Que nosotros comprendamos a partir de inferencias, deducciones, lo que nos quiere decir el texto. Bien, a partir de ello, bueno, vamos a tener que conocer, pues, ¿no? A profundidad qué es un texto. Y nos están presentando precisamente aquí en sus libros textos pequeños de los cuales vamos a tener que deducir las ideas principales, el tema central y el mejor título tal vez que podamos colocar a cada uno de ellos. Bien, vamos a empezar con la lectura del primer texto, ¿sí? Desde que en 1780, ¿ya? Comprendió el gran diccionario de autoridades en un solo volumen para facilitar su manejo y consulta, no ha dejado la Real Academia de trabajar en el perfeccionamiento y actualización de su diccionario de la lengua española. En el arte poético, decía Horacio, que al igual que los bosques mudan sus hojas cada año, pues caen las viejas, acaba la vida de las palabras ya gastadas, y con vigor juvenil florecen y cobran fuerza los recién nacidos. Renacerán vocablos muertos y morirán los que ahora están en boga. ¿Te das cuenta? O sea, él, pues, Horacio en este caso, nos narra más o menos el cambio, que siempre es fructífero en este caso, ¿no? Y nos dice, ¿no? Si así lo quiere el uso, árbitro, juez y dueño en cuestiones de lengua. Por ello, atenta a la evolución del uso. La academia va revisando de continuo las entradas del diccionario para prescindir de aquellos que ha perdido vigencia y que por su naturaleza tienen mejor acomodo en el diccionario histórico. De los 83.014 artículos registrados en la anterior edición, han sido suprimidos por ese u otros conceptos 6.008, al tiempo que de las 154.480 acepciones del lema se ha prescindido de 17.337, imagínate, ¿no? ¿Cuántas palabras han tenido que prescindir? Han tenido que desligar del lenguaje para poder seguir pues motivando, innovando. Y de las 23.882 formas complejas se ha eliminado pues 2.131. Todo ese material queda naturalmente accesible para su consulta en el nuevo tesoro lexicográfico. Con frecuencia se solicita, y a veces de manera premiante, que sean borrados del diccionario términos o acepciones que resultan hirientes para la sensibilidad social de nuestro tiempo. La academia ha procurado eliminar, en efecto, referencias importunas a raza y sexo, pero sin ocultar arbitrariamente los usos reales de la lengua.
conviene tener claro el propósito que el diccionario debe facilitar, al menos claves para la comprensión de textos escritos desde el año 1500. Para que cumpla esta misión esencial, la academia no tiene más remedio que incluir en el diccionario esas voces molestas, sin que ello suponga prestar, bueno, aquí nos dicen, ¿no?, aquiescencia, consentimiento, o lo que significan ahora o significarán antaño. Perdón, entonces en este caso, nosotros tenemos pues digamos que el fundamento del texto nos dice la importancia, ¿no?, de los términos que a lo largo del tiempo van a ir pues variando de acuerdo a lo que nos da pues digamos que las normas sociales, las tradiciones, las personas, la sociedad. ¿Por qué les digo esto? Porque nos dice, ¿no?, la academia ha procurado eliminar referencias inoportunas a raza y sexo, o sea, discriminatorias tal vez incluso, algunas palabras o términos que puedan hacer, pues, digamos que referencia a estos dos términos, ¿no?, de raza y sexo, y que puedan, pues, digamos que vulnerar los derechos de estas personas. Ahora nos preguntan, ¿no?, ¿cuál es la idea principal del texto que hemos leído? ¿Cuál es la idea principal que nos quiere decir, pues, este texto? El texto que acabamos de leer. ¿Cuál es? A ver, tenemos entonces que hay una variación, digamos, acorde al tiempo de algunos términos que se van a ir innovando y que se van a ir también algunos deslindando del diccionario de la Real Academia. ¿Por qué? Por el manejo, el uso, el desuso, o también porque afecta la sensibilidad social de las personas, ¿no? Ahí tenemos pues una idea que hemos inferido. No está presente literalmente en el texto, pero se puede inferir. Entonces, aquí podríamos mencionar, ahorita voy a poner un screen. Bien, podríamos mencionar entonces que la idea principal está acorde a lo que hemos mencionado hace un momento, ¿no? La variación de la lengua, un momento. Ya está. La variación de la lengua respecto al tiempo. Vamos a poner acá. Compartir, ya está. Ponemos entonces la variación de la lengua respecto al tiempo. Respecto al tiempo, ¿no? También, ¿por qué no decirle al uso y desuso? A la forma en cómo las personas se van a ir comunicando. Entonces, tenemos esa, pues, esa disyuntiva, ¿no?, de la Real Academia. Cómo es que van a ir colocando, o también, ¿por qué no decirlo?, quitando algunas palabras que no sean, pues, las más adecuadas para el uso de las personas. Bien, pasamos a la siguiente parte. Nos dice, ¿no?, las ideas secundarias. ¿Qué son las ideas secundarias? Son aquellas unidades de significado, ¿ya?, que explican y desarrollan la idea principal. Por lo general, van a complementar la idea principal, lo más importante. Recordemos que la idea principal es un enunciado que resume todo lo que se refiere al texto. Y las ideas secundarias van a ser aquellas que van a complementar mediante ejemplos, por lo general, ¿ya?, la idea principal. Y aquí nos dice, ¿no?, epitafio. Bueno, epitafio del griego epi, sobre, y tophes, sepultura. Ya, eso aquí sería la idea principal, ¿no?
En la inscripción generalmente breve que se coloca, es la inscripción, perdón, generalmente breve que se coloca sobre la tumba, junto al nombre del fallecido y las fechas de nacimiento y la muerte. Entonces, la idea complementaria es la siguiente, ¿no? Allí tenemos pues la idea secundaria. Luego tenemos el tema. ¿Qué es el tema? Es el asunto o problema que se describe y explica en el texto. Es aquello de lo que se habla en el texto, en el discurso. Y tiende a responder a la pregunta de qué se trata. ¿Ya? El tema es el punto álgido, es la parte más importante del texto. Por lo tanto, tenemos que tener pues en cuenta que el tema va a deslindarse de, digamos, de toda la estructura que nos está brindando el autor. Bien, vamos a ver entonces el texto 2. Y nos dice, ¿no? Una nación es una ficción política impuesta sobre una realidad social y geográfica, casi siempre por la fuerza, en beneficio de una minoría política y mantenida a través de un sistema uniformizador que, a veces con mano blanda y a veces dura, impone la homogeneidad persistente e instala barreras y obstáculos a menudo insalvables para el desarrollo de una diversidad religiosa, cultural o étnica en su seno. En la realidad, la historia de todas las naciones está plagada de salvajismo, que luego la historia patriótica, bueno, da otra, ¿no? Otra ficción, ¿no? Se encarga de ocultar. Bien, tenemos aquí, nos dice, ¿no? Qué importante es que nosotros veamos desde la parte inicial, el enunciado que está al inicio. Una nación es una ficción política impuesta sobre una realidad social. ¿Qué nos quiere decir? Una ficción, una fantasía, algo que no es real, imagínense, algo que no está concebido como una realidad, pues no tiene objetividad, ¿no? Es subjetivo. Por lo tanto, nos está diciendo que una nación pues no tiene esta solidez. Y por lo tanto, ¿no? Nos dice, es pues así en realidad una historia plagada de salvajismo, la cual constituye una nación. ¿Por qué? Porque recuerda que así como vinieron a nosotros pues, los españoles a colonizar aquí al Perú, de igual manera también tuvieron que saquear, tuvieron que imponer, y es así como se constituyen pues las naciones, ¿no? Por lo tanto, Mario Vargas Llosa hace referencia directa a esto en su libro Desafíos de la Libertad. Cómo es que esas naciones han salido pues a relucir a partir de este terror que han infundido pues las personas que han venido a colonizar. Y a partir de ello, nosotros pues tratamos de ocultarlo, ¿no? Tratamos de manejarlo de otra manera en nuestros textos diciendo, no, aquí pues se independizó de una manera pacífica cuando realmente no fue así. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata el texto en sí? Podríamos decir, un ratito, voy a tomar un screen aquí también para poder escribir. Podemos decir entonces, vamos a compartir esto. Podemos decir que, ¿de qué trata el texto? Una nación, ¿no? Hace referencia a una nación, no es, o podríamos decir, sí, mejor, vamos a afirmar, es una ficción política. Es una ficción política. La nación o una nación es una ficción política. ¿Ya? Es una ficción política. Eso es lo que nos quiere decir, ¿no? El tema del texto es que la nación es una ficción política, ¿no? De tipo de corte social, geográfico, histórico, pero es una ficción política. Ese es el tema. Eso es lo que nos quiere decir, pues, el texto. Ya a partir de ello, pues, se complementan con las ideas secundarias que nos brinda, pues, el autor, ¿no? Mario Vargas Llosa. Seguimos. Texto 3.
Acá vamos a ver como referencia el título. ¿Qué es el título? El título es la palabra o frase. Frase, recuerda que cuando nos hablan de una frase no tienen verbo. Las frases son, pues, solamente sintagmas nominales. No tienen ningún tipo de verbo, no tienen una acción. Eso es la primera característica de un título. Es una frase con que se da a conocer el aspecto precisado del nombre del texto. Hay un nombre, por eso al decir nombre se habla solamente de sustantivos, de sintagmas nominales. ¿Ya? Perdón. ¿Qué pretensión tan absurda, me dice mi amigo Gerard? Quieren convertir la realidad de un mecanismo de relojería y ni siquiera podemos predecir la lluvia o el sol con una semana de anticipación. Porque la ciencia de los meteorólogos da apenas para saber lo que ocurrirá con el tiempo los próximos 4 días. Mira, después ya no hay certeza. Tal vez un huracán que arrebate de un manotazo las hojas doradas de los tilos de Grunewald o un calorcito voluptuoso como el de esta mañana. O quién sabe, un segundo diluvio bíblico que disipe a trombas de agua y viento las dudas que aún tienen algunos sobre si la vida existe o el mundo es un caos. Bien, ¿cuál es el título del texto? ¿De qué se está hablando aquí principalmente? Nos habla sobre una experiencia, ¿no? De su amigo Gerard, quien es pues seguramente un innovador. Quieren convertir la realidad de un mecanismo de relojería y ni siquiera podemos predecir la lluvia o el sol. ¿No? Dice con una semana de anticipación. O sea, está hablando pues de esta diferenciación entre la naturaleza y la ciencia, ¿no? Porque nos dice después, porque la ciencia de los meteorólogos da apenas para saber lo que ocurrirá con el tiempo en los próximos 4 días. Después ya no hay certeza. Entonces, hay una diferenciación entre lo que nos dice y lo que pasa, ¿no? De acuerdo a los científicos y a la naturaleza. Tal vez un huracán que arrebate de un manotazo las hojas doradas de los hilos de Grunewald o un calorcito voluptuoso como el de esta mañana. O quién sabe, un segundo diluvio bíblico que disipe a trombas de agua y viento las dudas que algunos tienen sobre la vida, sobre si la vida existe o el mundo es un caos. Hay una reflexión aquí, ¿no? Sobre lo que piensa Gerard. Podríamos poner como título, porque ahí, digamos que, para mí, digámoslo así, serían las reflexiones de Gerard, en mi opinión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que piensa este personaje, ¿no? Dice, ¿qué pretensión tan absurda me dice mi amigo Gerard? Él está pensando, ¿no? Puede ser las pretensiones de Gerard, pero si te das cuenta aquí no hay un verbo, no hay es, fue, no sé, algún verbo o una acción que pueda dar, ¿no? Las reflexiones ya la convirtieron a la sociedad, no, nada, no dice nada, solamente es un enunciado, es una frase, no un enunciado. Un enunciado es, por ejemplo, esta, ¿no? Una nación es una ficción política, es. Ya aquí hay un verbo de tipo copulativo, pero aquí no hay. Tampoco se coloca un punto. ¿Por qué? Porque es solamente una frase. Bien, hasta ahí, pues, vamos siguiendo entonces con la lectura. Seguimos. Ya estamos en el texto 4. Bien. Ya, pasamos a los ejercicios. Me hubiera gustado que también estuvieran, pues, con la cámara encendida, pero bueno. Texto 4. Hubo un tiempo, nos dice, en que la humanidad consideró, un ratito quiero ver si se está compartiendo, sí. Hubo un tiempo en que la humanidad consideró que la Tierra era plana y no se movía, o sea que era estática. Pues a simple vista, nuestros ojos parecen confirmar esta hipótesis. Fue así que los avances en el conocimiento permitieron comprobar que la Tierra
es de forma esferoidal y tiene movimientos. Sabemos que tiene dos movimientos, ¿no? De traslación y de rotación. Es así que en determinadas condiciones la forma como se integra la información sensorial puede llevarnos a percibir de manera inadecuada la realidad. Claro, porque nosotros decimos, no, es plana y nosotros nos imaginábamos que era así. Que es estática porque si no nos caeríamos todos. Eso es lo que se pensaba, pues, ¿no? Hace mucho tiempo. Y era tan, pero tan, digamos que fuerte esa información que nuestros sentidos se acoplaban a ello, pues, ¿no? No había esa noción de gravedad, no había esa noción de que la Tierra tenía pues movimientos propios que le permitían o que permitían que hubiesen pues las estaciones, ¿no? Todo ello era pues prácticamente prescindible para los científicos de ese entonces. Y nos dice, ¿no? Por ejemplo, ¿te has puesto a pensar en por qué a veces confundimos nuestra mamá con la vecina? Quizá te has preguntado por qué parece que una cuchara en un vaso con agua parece que se hubiera quebrado. No sé si han hecho ese experimento, ¿no? De colocar una cucharita y se parece que se hubiera partido en dos. O de repente, luego de observar una película de terror y alguien te toca el hombro, inmediatamente te asustas pensando que es un fantasma. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa eso cuando estamos observando una película de terror y alguien viene repentinamente o nos toca o se aparece al costado y ya nosotros nos asustamos? Y volteas y te das cuenta que es tu papá o tu hermano o tu mamá. Pues estamos en el campo de la ilusión, nos dice. Importante, ¿no? ¿Cómo ha hecho este preámbulo, este inicio, esta introducción sobre qué es la ilusión? Y apuesto que de esto va a tratar el texto, ¿no? Precisamente estamos viendo pues cómo es que esta noción, esas ideas, estos ejemplos nos ayudan a comprender mejor la idea del texto. Luego nos menciona, la ilusión es una percepción que nos dice cómo nosotros mediante nuestros sentidos vamos a recibir lo que nos da la realidad. Integración de la información sensorial. Y se van a dar obviamente por los sentidos que nosotros tenemos, ¿no? Tenemos, digamos que en consideración, o tenemos que tener en consideración que podemos percibir mediante nuestras manos, los oídos, todo lo que tiene que ver con los sentidos que poseemos, la realidad que nosotros tenemos frente a nosotros. Equivocada o distorsionada de la realidad, la ilusión se divide en dos tipos. Qué importante es esta. Una es la ilusión objetiva, o sea, lo que es. Y la otra es la subjetiva, la que yo percibo y la que yo quiero retratar o revelar de acuerdo a lo que estoy viendo. La ilusión objetiva es una percepción equivocada del objeto, debido a la disposición de los elementos o propiedades del objeto. La ilusión subjetiva también es una percepción distorsionada de objetos que están a nuestro alrededor, pero esta es debido a condiciones del sujeto, o sea, la persona que percibe. Como puede ser un estado emocional, por ejemplo, muy intenso, como el pánico, fobia, ansiedad o celos. Vemos cosas donde no las hay, por ejemplo, ¿no? Estamos echaditos en nuestra cama y la ilusión subjetiva nos dice que, digamos que hemos dejado en una banquita nuestra ropa desordenada ahí, ¿no? Y nuestra subjetividad nos hace ver que ahí ya no hay ropa, sino que hay una persona tal vez sentada frente a nosotros. Entonces, ¿qué nos da a conocer ello? Que nuestra ilusión subjetiva no es la correcta. Porque si nosotros nos ponemos de pie y vemos, nos acercamos, no hay nada allí, nada que pueda afectarnos, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros podamos percibir las cosas de forma objetiva. También es una percepción equivocada, nos dice el objeto, pero digamos que está más a disposición de las propiedades del objeto que estamos observando. Es decir, nosotros no tenemos una verdad absoluta de acuerdo a lo que estamos observando. Es de acuerdo a nuestra percepción. El objeto en sí es verdad, pero nosotros no podemos percibir del todo la verdad. Eso es lo que nos quiere decir el texto. Ahora, acá la persona nos dice, ¿no? Observa atentamente
parece que los cuadraditos estuvieran deformados, si te das cuenta, ¿no? Si observas detenidamente. Pero compruébalo con una regla y convence. A ver, agarra tu reglita y trata de convencerte que estén pues deformados. Te vas a dar cuenta que no todos los cuadritos están deformados. Si te das cuenta por allí, coges tu regla, nuestra visión nos hace ver que sí, están pues medio ondulantes, ¿no? Pero la realidad dice que no. Y allí tú te puedes dar cuenta mediante la comprobación con tu regla, ¿no? Si no quieren hablar por micrófono abierto, pueden también tratar de percibir esta parte, ¿no? De la lectura. No sé en qué momento se puso el audio en desactivado. ¿Me pueden mencionar, por favor? Me había percatado de ello. Bien, seguimos, ¿no? O sea, estamos viendo aquí entonces en este texto que acabamos de leer, cómo es que percibimos la realidad, ¿no? De forma sensorial. ¿Qué quiere decir? Mediante los sentidos. ¿Cómo es que nosotros podemos percibir lo que está frente a nosotros mediante el aspecto sensorial? De forma subjetiva, obviamente, porque el ser humano es subjetivo. Parte de su propio sentido para poder comprender lo que observa, lo que vive, lo que hay. Y entonces resulta que la persona debe percibir de dos formas, de forma objetiva y de forma subjetiva. Ahora, la de forma objetiva, si bien es cierto, es una percepción equivocada del objeto, pero está más apegada a él. Sin embargo, la forma subjetiva está pues más condicionada al sujeto. Se rige sobre lo que él percibe propiamente, mediante sus sentidos. Entonces tenemos esa diferenciación, ¿no? Ahora, vamos a observar aquí en los dibujos, como ustedes verán, que los cuadritos aquí no están del todo, pues, ondulantes. Están, digámoslo así, derechos. Pero nosotros, con nuestra percepción visual, estamos observando que no es así. Que para mí, a mi parecer, digámoslo así, yo les podría mencionar que están ondeados, ¿no?
¿Por qué? Porque así lo percibo yo. Pero nos invita a conocer o comprobar si es verdad mediante el uso de la regla. Y allí nos podemos dar cuenta si es sí o no. Bien, en la parte siguiente veíamos el otro gráfico que nos decía, pues no, es cierto que hay un hombre que está subiendo la escalera y hay otro que está pasando una soga. Veíamos nuevamente, ¿no? Esta percepción que nosotros tenemos de los sujetos que están aquí. Uno que parece que estuviera subiendo una escalera, ¿no? Pero no se sabe cuál es la parte inicial, si es la base o es la parte de arriba, no se conoce. Y aquí también igual, ¿no? Estuviera subiendo mediante una soga, pero no se sabe dónde. ¿Cuál es el inicio y cuál es el fin aquí? ¿Cuál es la base y cuál es la parte alta? ¿Te das cuenta? La percepción que nosotros tenemos de los objetos depende mucho de esto, ¿no? Depende mucho de esta parte. Bien, seguimos. Entonces, a partir de esto, ¿cuál es el tema del texto? Mira, te has dado cuenta, hay una parte escrita en prosa que nos ha presentado el autor y una parte complementaria en gráficos que también nos está diciendo sobre el tema del texto. ¿De qué se habla en el texto? Aparte de la percepción, más que nada, ¿de qué se está hablando? De la parte de la... A ver, ¿cuál sería el tema ahí? ¿Qué me puede decir? Lo explican también en el segundo párrafo, ¿no? Pueden utilizar el chat también si es que quieren escribir y no hablar, porque a veces también nos cuesta un poquito, ¿no? Manifestarnos, pero no hay problema. Podemos utilizar también el chat. Les recuerdo que tenemos nuevamente que ingresar al Zoom dentro de 2 minutos, ¿ya? Porque se va a cortar la transmisión. De todas maneras, volvemos a ingresar al link, no hay ningún problema. Para seguir terminando, bueno, para terminar con esta parte introductoria. Bien, se habla de la ilusión, ¿no? Que la ilusión surge de esta percepción que nosotros tenemos de la realidad, que a largo plazo debemos de ir pues moderando, modulando, ¿no? Bien, entonces ese sería el tema, la ilusión. Un momento. La ilusión. Bien, vamos a tomar un screen de esto. La ilusión. Ponemos acá. Ese es el tema del texto. ¿Cuál es el título del texto? ¿Cuál es el título? ¿De qué se está hablando? Que podamos nosotros complementar allí como parte fundamental, ¿no? Como nombre. ¿Cómo podríamos denominar nuestro texto? A ver, si nos estamos hablando, bueno, se está hablando de la ilusión, obviamente que tenemos que ver eso también, ¿no? La percepción y sus consecuencias, ¿será? La definición de ilusión y sus tipos, qué interesante, ¿no? Se está hablando de qué es la ilusión y cuáles son sus tipos en el texto, si nos damos cuenta. Hay 2 tipos, ¿no? Objetiva y subjetiva. Cumple. ¿La ilusión objetiva solamente se habla de uno? No. Las fallas en los órganos sensoriales tampoco. La distorsión de las formas, menos. Entonces está hablando de qué? De la alternativa B. Por favor, vayan completando su libro. Ya cada uno de ustedes tiene su libro, así que puede ir completando. Recuerden que debemos de iniciar nuevamente la reunión con el link de acceso si en caso se cortara, ¿ya? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea principal en este aspecto? ¿De qué trata el texto? ¿Qué idea fundamental podría mencionarse aquí que esté pues en el texto? Primero, A. ¿Es cierto que hay cosas que se pueden percibir de manera inadecuada? B. ¿Los elementos son culpables de la equivocación perceptual? Letra C. ¿La ilusión es un fenómeno que se puede explicar? Letra D. ¿La ilusión es una distorsión de la realidad?
Letra E, la ilusión es producto solo del sujeto que observa. Recuerda, la idea principal es acorde al título y al tema. ¿De qué se está hablando? De la ilusión, de ilusión, ¿ya? Así que también la idea principal tiene que estar acorde a ello, a la ilusión. ¿Cuál sería entonces la alternativa correcta? Por favor, escriban en el chat o si no, también pueden mencionarlo por micrófono. Nadie les va a decir que está mal, todo lo contrario, siempre es bueno participar, porque de aquí yo también saco pues mis notas, ¿ya? A ver, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál? A ver, ¿cuál sería? La idea principal, ¿ya? Nos trataría de informar sobre lo que es la ilusión, en este caso, ¿no? ¿Qué es la ilusión? ¿Es un fenómeno que se puede explicar totalmente, o es una distorsión de la realidad que nosotros tenemos? Vamos a volver a la lectura porque se ve que no lo hemos entendido esa partecita, porque no me están completando con sus intervenciones. Recuerden que tienen que intervenir, ¿ya? Participar. Bien, nos dice, ¿no? La ilusión, acá está precisamente la respuesta. La ilusión es una percepción equivocada o distorsionada de la realidad. Ahí está, esa es la respuesta. Esa es la idea principal. La ilusión es una percepción equivocada o distorsionada de la realidad. ¿Te das cuenta? Volvemos a la parte donde estamos resolviendo. ¿Cuál sería entonces la respuesta? La letra D. ¿No? La ilusión es una distorsión de la realidad. Entonces tenemos como, un ratito por favor, repito. Disculpen por la intervención. Ahora sí. La ilusión objetiva. La ilusión objetiva nos dice es, recuerda, la ilusión objetiva es diferente a la subjetiva. ¿Ya? La ilusión objetiva es cuando estoy asustado, entonces me parece ver un fantasma y veo con calma y solo es una rama en movimiento por el aire. Escucho voces que me dicen mátate, pero en realidad el médico me dice que nadie ha proferido palabra alguna. Letra C. Cuando veo liliputienses, o sea, enanitos, duendes, volando y en realidad no hay nada. D. Cuando confundo un bastón con una culebra. O letra E, estoy cansado y puedo sentir dolor en la pierna derecha que ayer me amputaron. Mira, ¿cuáles son los aspectos ilusorios, ¿no? Fantasiosos que a veces nos damos en la cabeza? ¿Y cuál implica entonces la realidad de lo que puede estar pasando, pero que nuestra mente a veces, digamos que difiere de esa realidad? Cuando tú dices que estás asustado y pareces ver un fantasma, es algo que tú te vas a, ¿cómo te puedo decir? Es como una actividad de fantasía que tu mente pues va a crear. Entonces no sería esto, ¿no? Cuando escucho voces que me dicen mátate, ya bueno, eso es una parte de algo de esquizofrenia, diría yo, ¿no? Entonces no iría mucho en este caso. Ah, muy bien, por ahí está. Luego nos dice, cuando veo liliputienses también, ¿no? Veo liliputienses, quiere decir enanitos, prácticamente no sería pues la respuesta. Acá también, ¿no? Cuando confundo un bastón con una culebra, la ilusión objetiva. Y estoy cansado y puedo sentir dolor en la pierna derecha que ayer me amputaron. Ha pasado, gente que le han amputado pues una pierna, un brazo y sienten escozor, ¿qué quiere decir? Picazón. Sienten todavía como si digamos, el miembro que le han amputado está allí. Entonces, eso hace que la mente recree esa parte, ¿no? Que es tan importante de la realidad. Recuerda, la percepción o la ilusión objetiva es una percepción equivocada del objeto, debido a la disposición de los elementos o propiedades del objeto. Sin embargo, la ilusión
subjetiva, también es una percepción distorsionada de los objetos que están a nuestro alrededor, se parece, pero esta es debido a condiciones del sujeto, o sea, lo que puede tener en la cabecita, lo emocional, como el pánico, la fobia, la ansiedad, los celos. Si te das cuenta, un ratito, si te das cuenta, cuando tú ves un fantasma es por fobia, por miedo, por fantasía. Cuando te dicen mátate, en tu cabecita es por estrés, ¿no? Por estrés sobre todo. Cuando veo a liliputiense es a mí igualito, ¿no? Fobia, fantasía. Aquí hay una diferencia entre estos dos. Cuando confundo un bastón con una culebra, también mi percepción está pues regida a ¿qué? Puede ser a una confusión, a una fantasía, porque estoy confundiéndolo. Es como cuando los niños perciben una escobita, un palo de escoba como si fuera su caballito, algo así. Estoy percibiendo eso, una ilusión, una subjetividad. Sin embargo, cuando dice, ¿no? Estoy cansado y puedo sentir dolor en la pierna derecha que ayer me amputaron, aquí es una realidad, algo que pasa, que le han amputado quiere decir que le han cercionado, perdón, ¿no? La parte bueno, en ese caso la pierna, y estoy ejemplificando con mi mano porque no puedo alzar la pierna, ¿ya? Pero viendo este punto del texto o de ese pequeño enunciado, vemos que la realidad es que a alguien le han amputado, le han quitado esa parte de la pierna y él aún así siente dolor. ¿Por qué? Porque está adecuado, está condicionado, que tiene esa parte en su cuerpo. Sin embargo, su mente todavía no lo ha asimilado, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta es la letra E. Pero igual, muy bien a los que bueno, a Anderson que ha participado en el chat, está muy bien, les felicito porque hagan uso de estos recursos, ¿no? El recurso del micrófono, el recurso de lo escrito, está muy bien, los felicito en ese aspecto. Bien, hasta aquí, completen por favor su libro, complétenlo para poder así terminar con esa parte y vamos nuevamente al libro, a la siguiente página. Bien, tenemos ahora sí texto 5. Qué importante es el texto 5. Algunos decían que era una maestra excéntrica, nos dicen en el texto. Otros afirmaban que era una lunática, por efecto del estudio exagerado. Hay términos, ¿no? Excéntrica, extraordinaria, fuera de lo común. Lunática, orate, loquita, ¿no? Y nos dice, algunos decían que era una maestra excéntrica, excepcional. Otros afirmaban que era una lunática, ¿no? Loquita, por efecto del estudio exagerado. Otros simplemente decían que era la mejor. Quise formarme un juicio propio, así que un día decidí ingresar a su clase. Tanto hablaban de esa maestra que, bueno, llamó mi curiosidad y quise ingresar a una de sus clases. Eso es lo que nos dice el texto. Observé que todos los alumnos estaban trabajando, llenando una hoja del cuaderno con pensamientos e ideas. Empecé a leer algunos como, no puedo llegar temprano al colegio. Leí el del otro compañero y decía, no puedo lograr usar las palabras en vez de los puños. No puedo ser sincero. Caminé presuroso viendo lo que hacían uno por uno. Todos describían oraciones describiendo cosas que no podían hacer. Entonces decidí hablar con la maestra para ver qué pasaba. Mira, todos decían no puedo, no puedo, no puedo. Si te das cuenta, mira, todo repite, no puedo, no puedo, no puedo. Entonces, él se acerca a la maestra para ver qué pasaba, ¿no? Y al acercarme noté que ella también hacía lo mismo. Estaba a punto de perder la paciencia cuando se escuchó, entreguen sus hojas. Una vez recogidas las hojas de todos los alumnos, la maestra añadió la suya y la introdujo en una caja. Luego salió al patio y los alumnos la siguieron en procesión, o sea, la siguieron detrás, ¿no? Con lámparas y picos empezaron a cavar. Hicieron un hoyo de 2 metros y enterraron en él la caja.
Entonces escuché decir a la maestra, amigos, mira, así toda ceremoniosa, como si fuera el sacerdote, ¿no? La persona que da pues los santos óleos para despedir al difunto. Dice, ¿no? Amigos, estamos aquí reunidos para honrar la memoria del no puedo. Mientras estuvo con nosotros, afectó la vida de todos, algunos más que otros. Acabamos de darle una morada definitiva. Los sobreviven sus hermanos puedo, quiero y lo haré yo mismo. No son tan famosos como su pariente, pero serán fuertes y poderosos con su ayuda, amigos. Bien, ahí acaba pues la parte, digamos, del texto que nos brindan en este momento, un texto reflexivo, muy bonito, ¿no? Donde todos nosotros podemos conocer pues las bondades que tenemos nosotros cuando decimos sí puedo, sí lo voy a lograr, yo lo haré por mí mismo, yo quiero. O sea, todas las frases positivas que nos podamos rendir a nosotros mismos o brindar a nosotros mismos es pues esencial, son esenciales para nuestro desarrollo. Sin embargo, la palabra no puedo prácticamente nos da un aspecto negativo, ¿no? Poco favorable para poder desarrollarnos. Bien, seguimos. Y aquí, bien, tenemos que resolver estas preguntas, ¿no? El texto argumenta a favor de, o sea, el texto argumenta a favor de, quiere decir, ¿de qué trata el texto? ¿De qué trata el texto? A ver, la maestra ideal, la noción de la maestra, la importancia del optimismo, una didáctica peculiar, la excentricidad de la maestra. ¿De qué trata el texto? ¿De qué se habló en la parte inicial? Si te das cuenta, volvemos nuevamente al texto porque nosotros debemos siempre de revisar el texto. Una, dos, tres veces para adecuarnos. ¿De qué se trata el texto? ¿De qué trata o qué quiere comunicar? Nos habla de una experiencia, ¿no? De una maestra que es poco peculiar, una maestra que enseña con el ejemplo. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Cuál será la respuesta correcta aquí? Utilicen el chat, como les digo, si no quieren hablar, tienen todo el derecho de poder expresarse de forma escrita. El texto argumenta a favor ¿de qué? La maestra ideal, la noción de maestra, la importancia del optimismo, una didáctica peculiar. Una didáctica peculiar quiere decir una forma excepcional de brindar pues una clase, ¿no? Una metodología diferente. Otro sería la excentricidad de la maestra. ¿Cuál sería la respuesta correcta aquí? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál sería la respuesta correcta ahí? Yo les puedo decir todas las respuestas, sí les voy a decir, pero también necesito su ayuda, ¿sí? Sería bueno que ustedes puedan expresarse por escrito, por lo menos. Ahí está, muy bien, ya llegó ya una respuesta. A ver, ¿quién se animó? Anderson, muy bien. A ver, Anderson. Anderson es un chico que le encanta, pues, participar. Sí, también pudo haber sido la importancia del optimismo, que también es parte esencial del texto, y sí, ¿no? ¿De qué nos habla en el texto? También nos habla de la didáctica de la persona, ¿no? Pero, ¿cuál es el trasfondo de todo ello? Que tú puedas lograr tus metas, puedas lograr tu forma de decir sí puedo, sí lo lograré y todo ello. Excelente, muy bien, la importancia del optimismo. ¿Ya? A ver, pero recuerden siempre el trasfondo, ¿no? El trasfondo de los textos. Muy bien, Anders, excelente. Es la C. La ceremonia encabezada por la maestra se caracteriza por ser, a ver, la ceremonia encabezada por la maestra, ¿qué quiere decir? Cuando dice, ¿no? En ese momento, en ese lugar, nos hemos reunido todos para poder enterrar a nuestro amigo, no puedo. Se caracteriza por ser símbolo de demencia, principalmente académica, alegórica aunque innecesaria, peculiar y un tanto entretenida,
simbólica y de contenido orientador. ¿Cuál será entonces la respuesta? Claro, cualquiera, cualquiera de nosotros diría, ¿no? Peculiar y un tanto entretenida. Pero recuerda, la profesora quería enseñar algo, quería orientarlos a ellos a que, ¿a qué? A que valoren y den a conocer la importancia del optimismo, como tú mismo has dicho, Anderson, ¿no? O sea, la importancia del optimismo aquí se va a develar, ¿por qué? Porque ella les va a enseñar, pero no en un aspecto académico, no les dice, el optimismo es pues un valor que ustedes deben de reforzar para poder lograr sus objetivos. No, eso no es, ¿no? Símbolo de demencia tampoco, no es locura acá. Alegórica, alegórica pudo haber sido, alegórica porque tiene que ver, o sea, simboliza algo, ¿no? Pero innecesaria, y aquí la malogró. Innecesaria no podría ser, porque sí es necesaria. Estaba entre la D y la E. Peculiar y un tanto entretenida. Sí, sí es verdad, es peculiar y un tanto entretenida, pero aquí nos dice, ¿no? La ceremonia encabezada por la maestra se caracteriza por ser, no va a ser toda esa ceremonia solamente para entretener a la gente, ¿no? Recuerda, no solamente lo va a hacer para entretener, ay, no, yo voy a llevar a mis alumnos para que se diviertan un rato, vamos a hacer la maroma o la alegoría de que se muere alguien. No, 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 no. Recordemos que todo lo que hace un maestro lo hace para poder enseñar a sus alumnos o a sus estudiantes a poder ser mejores. En este caso, por lo menos, yo podría decir que la maestra hizo esta ceremonia de forma simbólica. ¿Por qué? Porque estaba enterrando supuestamente a una persona, pero no era una persona. Era el no puedo, ¿no? Eso es lo que estaba enterrando. Y de contendio orientador nos dice. Contendio orientador. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la maestra estaba pues enseñando y también estaba orientando, estaba dirigiendo. ¿A qué? A que los alumnos entiendan la importancia del optimismo, como lo que ya he dicho antes en su momento. ¿Ya? Muy bien. Pasamos. 7. Posiblemente la ceremonia observada hizo que el autor, a ver, posiblemente la ceremonia observada hizo que el autor, mira, confirme su juicio sobre la maestra, aprenda a ser más comprensivo, no, ratifique las especulaciones de los padres de que era loquita, conciba a la maestra como inepta para su hijo, se forme un concepto favorable de la maestra. ¿Qué es lo que quiere dar a entender esa ceremonia? Posiblemente la ceremonia observada hizo que el autor, ¿qué sería? Que la persona que fue a observar a la maestra, a ver, ¿será cierto que dicen que es excéntrica, que es medio, ¿no? Medio orate? ¿Será cierto? Pero ¿qué hizo que pensara el autor en este caso? ¿Cuál será? ¿Cuál será entonces la respuesta correcta? Ahí está, más claro que el agua, ¿no? Exacto, muy bien, muy bien. No es símbolo de pregunta, tú sabes la respuesta, Anderson, muy bien. Aprenda a ser más comprensivo. ¿Por qué? Porque ya se estaba alterando, ¿no? Oye, todo el mundo dice, no puedo, no puedo, no entiendo qué está haciendo aquí en esta clase, qué es lo que pasa. La profesora también diciendo, no puedo, que no sé qué, que no sé cuánto, y ya, listo, nos vamos todos. Obviamente que el chico no había ingresado en el momento en que la profesora ha dado pues las normas, ¿no? Eso es lo que pasa cuando llegan tarde. No escuchan todo el planteamiento, ¿no? De lo que vamos a hacer o de lo que va a hacer la maestra o el maestro, y por eso es que surgen algunas desavenencias, ¿no? Bien, entonces, perfecto, la respuesta es la B. 8. El autor quiso emplazar en algún momento a la maestra porque quiso emplazar, quiere decir, ¿qué nos quiere decir el autor? Quiso, digamos que, dar a conocer una actitud diferente, ¿no? Quiso emplazar a la maestra ¿por qué? A ver, una respuesta por ahí. Recuerda,
A ver, quiso, en este caso, el autor quiso emplazar en algún momento a la maestra, quiso decirle, ¿no? Maestra, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Quiso decirle que le explique, que le justifique. ¿Por qué? Porque suponía la deficiencia del contenido, porque deseaba corregir su método explicativo, porque estaba disconforme con la inscripción de las oraciones, porque pensaba que estaba infundiendo el pesimismo, porque no entendía su método totalmente improductivo. A ver, ¿por qué? Porque todos los chicos estaban diciendo, no puedo, no quiero, no puedo, no, perdón, no puedo, no puedo, no puedo. Todos decían, no puedo, no puedo, no puedo. Entonces el autor quiso preguntarle, ¿no? A la maestra, ¿por qué? ¿Por qué están haciendo todo eso los chicos? Pero, ¿cuál era su razón? ¿Cuál será la respuesta? A ver, muy bien, ahí ya me están respondiendo. A ver, ya. Claro, exacto, muy bien. Porque estaba disconforme, ¿no? Con la inscripción de las oraciones. No estaba de acuerdo con lo que estaban escribiendo. ¿Por qué todo ser tan negativo? Decía, ¿no? ¿Por qué? Entonces, porque estaba disconforme con la inscripción de las oraciones. Excelente, muy bien, Anderson. Muy bien, excelente. Pasamos a la 9. La maestra, quiero siempre revisar las cosas del screen porque a veces se me pasa. La maestra aludida destaca principalmente ¿por qué destaca esta maestra en su actuar, digamos, escolar, en su dinámica, en su metodología? ¿Por qué? A, su gran dinamismo. B, sus actitudes misteriosas. C, la profundidad de sus contenidos. D, su estilo peculiar de enseñar. E, ser cuestionada por los padres. ¿Cuál será la respuesta? Yo creo que ahí pues tenemos una respuesta clara, ¿no? ¿Por qué destaca esta profesora? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué destaca? ¿Por cuál de esas 5 opciones destaca la maestra? A ver, enviemos al chat, por favor, la respuesta antes que se nos acabe el tiempo. Volvemos a ingresar nuevamente, por favor, para terminar, porque todavía tenemos hasta las 10:20. Se nos ha hecho un poquito larga el tiempo. Ya, también, claro. Recuerda que la maestra aludida destaca principalmente aparte de la profundidad de sus contenidos, que está muy bien, ¿por qué más podría ser? Porque no solamente la profundidad de sus contenidos, que sí está muy bien, ¿no? Que ellos tienen que reflexionar sobre su actividad y todo eso, sino que por qué era tan cuestionada. Recuerda que era excéntrica, recuerda que era peculiar. Entonces, ¿por qué era tan, pero tan, digamos que destacada? Exacto, ahora sí, muy bien. Por su estilo peculiar de enseñar. No era como todas las maestras, pues, ¿no? ¿Qué maestra va a ir a la parte del patio, va a enterrar una cajita con todos los no puedo? Es algo, ¿no? Prácticamente exacto, ¿no? Sí, yo también estaba entre esas dos, exacto. Entonces, es ese estilo peculiar de enseñanza, lo cual la llevó a ella a ser, pues, notoria, ¿no? Destacada. ¿Por qué? Porque no todas las maestras, pues, son así. Bien, entonces hasta ahí han copiado. Quisiera saber, por favor, ello para poder pasar a la siguiente página. Pongan un dedito arriba, un dedito virtual arriba. Recuerden muy bien a Anderson. Recuerden que la próxima clase sí necesito que estén con la cámara prendida, ¿ya? Porque los quiero ver. Así sea, aunque sea un pedacito de su carita, pero quiero verlos para poder conocerlos. Bien, pasamos entonces a la siguiente página. Recuerden que si se acaba, por favor, ingresen nuevamente porque tengo que tomarles la asistencia, sobre todo los que han, pues, accedido el día de hoy.
Bien. Aquí, bueno, tenemos un dato importante que eso lo vamos a ver después, no se preocupen. Tarea domiciliaria. ¿Ya? La tarea consta de sus textos, 1, 2, 3 textos, a ver, vamos a ver, 3 textos, ¿bien? 3 textos que ustedes van a tener que resolver en casita, ya con calma, adecuando el título, el tema, ¿no? Viendo la familia nuclear, en este caso ustedes tienen que leer qué es la familia nuclear. También inferir, ¿no? En nuestros días la familia, ¿qué es lo que pasa con la familia actualmente? Ya eso ustedes tienen que inferir de acuerdo a la lectura. De igual manera con esta parte, ¿no? Títulos, recuerden que los títulos no tienen verbo. Los títulos no tienen verbo, por favor, tengan bastante cuidado. Los temas tampoco, en la medida de sus posibilidades, no tienen ese verbo que es una acción. Así que tenemos que tener bastante cuidado con eso, ¿no? Bien, volvemos a ingresar nuevamente porque ya me avisa la plataforma, bueno, el Zoom que no queda más de un minuto, así que volvemos a ingresar para poder continuar con la siguiente, ¿ya? Volvemos a ingresar, no se olviden. Vamos a dejar un momento. Vuelven a ingresar al link, por favor, para continuar. Estos son docentes, adolescentes. Sí, sobrado podemos hacer esto también.